Naamá, una de las mujeres del sabio rey Salomón, era una figura notable que dejó una marca indeleble en la historia bíblica. Su historia es una tapicería de belleza, sabiduría y gracia que se entrelaza con la narrativa del reinado glorioso de Salomón. La belleza de Naamá era legendaria, su apariencia era tan deslumbrante que muchos la consideraban una de las mujeres más bellas de la época. Sin embargo, por más cautivadora que fuera su apariencia, Naamá también estaba bendecida con una mente aguda y una sabiduría que rivalizaba con la de Salomón. Naamá fue la madre de Roboam. En la historia bíblica, Naamá se menciona brevemente solo en las referencias a su hijo después de que él sucediera a Salomón en el trono de Israel. Por lo tanto, bíblicamente, la historia de Naamá es en parte desconocida. El nombre Naamá significa agradable o placentero. Curiosamente, entre todas las mujeres de Salomón, Naamá es la única que tuvo su nombre registrado en la Biblia. Obviamente, esto tuvo que ver con su posición como reina madre, pero aún así no deja de ser un hecho curioso considerando el tamaño del harén de Salomón, que reunía a 700 esposas y 300 concubinas. El texto bíblico registra que Naamá era una mujer ammonita. Los ammonitas descendían de Lot a través de su hija menor y estaban establecidos en el lado oriental del Jordán. Además, los ammonitas eran muy idólatras, adoraban al terrible dios Milcom, también conocido como Moloc. El culto a esta deidad involucraba prácticas indescriptiblemente inmorales. Así que los ammonitas estaban entre los pueblos con los que los israelitas no debían mezclarse. Sin embargo, Naamá, la esposa de Salomón y madre de su príncipe heredero, pertenecía precisamente a este pueblo problemático. Por lo tanto, con frecuencia, los eruditos del Antiguo Testamento hablan del matrimonio de Salomón y Naamá como un matrimonio ilegal. La Biblia no proporciona ningún detalle específico sobre el círculo familiar de Naamá, sin embargo, la mayoría de los intérpretes presumen que debía ser una princesa perteneciente a la casa de Nas, un rey ammonita que fue derrotado por Saúl al principio de su gobierno, pero que luego estableció una buena relación con David. Algunas personas piensan que el Nas que fue amistoso con David no era el mismo Nas de la época de Saúl, pero esto es muy improbable. En cualquier caso, Nas tenía dos hijos, Anún y Sobi. Incluso, un texto griego adicional de 2 Samuel 10 y el versículo 2 indica que Naamá era hija de Anún, hijo de Nas. Sin embargo, considerando que Anún fue hostil con David cuando intentó consolarlo por la muerte de Nas, algunos estudiosos consideran que tal vez Naamá fuera hija de Sobi. A diferencia de su hermano, Sobi fue amistoso con David durante su huida en el contexto de la rebelión de Absalón. Una cuestión discutida por los intérpretes bíblicos se refiere al momento en que ocurrió el matrimonio entre Salomón y Naamá. El único detalle en el texto bíblico que arroja algo de luz sobre esto tiene que ver con la edad de Roboam cuando ascendió al trono de Israel. Primero, la Biblia dice que el rey Salomón reinó durante 40 años en Jerusalén. Luego, el texto bíblico registra que Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar en lugar de Salomón. Por lo tanto, si no hay un error de copista de al menos un año en estas fechas, Roboam debe haber nacido antes de que Salomón comenzara a reinar. En consecuencia, esto significa que el matrimonio entre Salomón y Naamá debe haber ocurrido aún durante el final del reinado de David. Por eso, algunos comentaristas creen que tal vez este matrimonio fue arreglado por el propio rey David como una especie de retribución por la ayuda que recibió de la casa de Nas. Esto, incluso, plantea la fuerte posibilidad de que Naamá pudo haber sido la primera de las 700 esposas de Salomón, pero es imposible estar seguro de ello. La importancia de Naamá en la historia de Salomón es evidente ante el hecho de que fue la madre del hijo que lo sucedió en el gobierno de Israel, pero determinar cómo fue el matrimonio entre Salomón y Naamá es una tarea demasiado complicada, esto porque la Biblia no proporciona ninguna información sobre el carácter de Naamá. De hecho, ni siquiera se sabe si ella habría sobrevivido al nacimiento de su hijo. Aún así, algunos comentaristas creen que fue una mujer amorosa y dedicada, considerando el significado de su nombre, agradable. Otros relacionan a Naamá con la sulamita mencionada en la poesía del Cantar de los Cantares de Salomón, pero absolutamente no hay evidencia de ello.
También hay quienes afirman que Naamá fue una persona justa y recurren a la literatura rabínica. En un tratado talmúdico, por ejemplo, se dice que Dios impidió que Moisés destruyera a los amonitas porque él iba a sacar, de entre ese pueblo, a una mujer virtuosa que continuaría la dinastía de David al ser la madre del hijo de Salomón. Sin embargo, el Talmud básicamente es un comentario y no puede igualarse a la escritura. Lo que realmente dice la Biblia sobre Naamá es que era una mujer amonita. Sin embargo, la Biblia también dice que las esposas extranjeras de Salomón, entre las cuales estaban mujeres amonitas, fueron responsables de corromper su corazón y alejarlo del Señor al mezclarse con sus prácticas idólatras. Salomón abrazó la idolatría. En este sentido, el texto bíblico menciona que Salomón se volvió idólatra, para complacer a sus esposas amonitas, llegó a construir un altar dedicado a Moloque. Es difícil saber si Naamá estuvo entre las mujeres amonitas que se beneficiaron de esta idolatría en Israel. Sin embargo, más tarde, su hijo Roboam hizo lo que era malo ante el Señor y propagó una idolatría abominable en Judá. Para algunos, este comportamiento de Roboam puede ser un indicativo de que no tuvo buenas referencias ni de su padre Salomón ni de su madre Naamá. Además, muchos intérpretes consideran que Naamá parece ser mencionada de manera negativa en el texto bíblico. Esto porque todas las referencias bíblicas sobre ella dejan claro que la madre del rey que causó la división del reino de Israel era una mujer ammonita. Obviamente, la ammonita Naamá podría haber sido alcanzada por la gracia de Dios, al igual que Ruth, una mujer moabita que abrazó la fe en el Dios de Israel y fue contada en la comunidad de la alianza. Sin duda, Naamá podría ser una excepción entre las esposas idólatras de Salomón, pero no hay forma de saberlo. Pero, a pesar de todo, Roboam, el hijo de la ammonita Naamá, fue incluido en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, sea como sea, nada de esto jamás estuvo fuera del control soberano de Dios, y las debilidades humanas no fueron capaces de frustrar sus actos redentores a lo largo de la historia.